Llevas semanas posponiendo esa tarea importante. Cada mañana te prometes a ti misma que hoy será diferente, que hoy finalmente tendrás la energía y la motivación necesarias para comenzar. Abres tu laptop, miras la pantalla en blanco, sientes esa familiar sensación de resistencia interna, y automáticamente te dices: no estoy inspirada ahora, mejor lo hago cuando me sienta más motivada. Cierras la laptop, te distraes con otras actividades menos importantes, y al final del día te vas a dormir con la misma frustración de siempre, prometiéndote nuevamente que mañana será diferente. Has leído todos los artículos sobre productividad. Has probado técnicas de gestión del tiempo, aplicaciones que bloquean distracciones, listas de tareas más sofisticadas, métodos de organización que prometen eliminar la procrastinación para siempre. Algunas cosas funcionan por unos días. Te sientes esperanzada. Crees que finalmente has encontrado la solución, pero inevitablemente vuelves al mismo patrón. Esperar el momento perfecto en que te sientas completamente motivada, inspirada y con energía para comenzar. El problema es que ese momento nunca llega, o llega muy esporádicamente, de manera impredecible. Y cuando llega, dura tan poco que apenas logras hacer un progreso mínimo antes de que la motivación desaparezca nuevamente. Es como esperar que llueva en el desierto para comenzar a plantar un jardín. Técnicamente es posible, pero es una estrategia completamente ineficiente para crear algo consistente y duradero. Lo que no te han dicho todos esos gurús de productividad es que la motivación no es la causa de la acción, es el resultado de la acción. Has tenido la ecuación completamente invertida. No necesitas sentirte motivada para comenzar, necesitas comenzar para sentirte motivada. Esta inversión mental aparentemente simple es la diferencia entre las personas que logran cosas consistentemente y las personas que viven eternamente esperando el momento perfecto que nunca llega. Los estoicos entendían esto profundamente. Marco Aurelio no esperaba despertarse sintiéndose motivado para gobernar un imperio. Epicteto no esperaba sentirse inspirado para enseñar filosofía después de años de esclavitud y maltrato. Séneca no esperaba tener ganas de escribir cartas filosóficas profundas después de días agotadores manejando las intrigas políticas más peligrosas de Roma. Estos hombres desarrollaron algo mucho más poderoso que la dependencia de la motivación. Desarrollaron lo que llamaban disciplina de acción, la capacidad de actuar basándose en principios conscientes en lugar de impulsos emocionales. Déjame contarte la historia de María, una diseñadora gráfica freelance de 31 años que llegó a mi consulta después de meses de lo que ella describía como procrastinación paralizante que estaba arruinando su carrera y su autoestima. María tenía talento, tenía clientes que valoraban su trabajo, tenía proyectos interesantes esperando ser completados, pero había desarrollado un patrón destructivo donde solo podía trabajar cuando se sentía perfectamente inspirada, lo cual sucedía cada vez menos frecuentemente. Me levanto cada mañana con buenas intenciones, me contaba. Planeo trabajar en el proyecto importante, pero cuando me siento frente a la computadora, siento como si hubiera una pared invisible entre yo y la acción. Mi cerebro inmediatamente comienza a generar excusas. No tengo la energía creativa adecuada. No estoy en el estado mental correcto. Sería mejor esperar hasta que me sienta más inspirada. Y así, en lugar de trabajar 2 horas en algo importante, paso 2 horas navegando en redes sociales esperando que aparezca mágicamente la motivación. María había caído en lo que los psicólogos llaman la trampa de la motivación, la creencia de que la acción productiva requiere un estado emocional específico como prerequisito. Esta creencia es no solo falsa, sino profundamente contraproducente, porque crea una dependencia psicológica de algo que está completamente fuera de tu control directo, como te sientes en cualquier momento dado. Le enseñé a María el principio estoico de acción independiente del estado emocional, la idea revolucionaria de que puedes y debes actuar basándote en tus valores y objetivos conscientes sin importar cómo te sientes en el momento. No se trata de ignorar tus emociones o de forzarte brutalmente a hacer cosas, sino de desarrollar la capacidad de actuar conscientemente incluso cuando tu estado emocional no está perfectamente alineado con la acción que necesitas tomar. Los resultados fueron transformadores. En la primera semana de aplicar este principio,
María completó más trabajo productivo que en el mes anterior. En el primer mes, había desarrollado lo que ella llamaba inmunidad a los estados de ánimo, la capacidad de mantener productividad consistente sin importar si se despertaba sintiéndose inspirada o sin ganas de hacer nada. Es como si hubiera aprendido a separar mi identidad profesional de mis fluctuaciones emocionales diarias, me dijo. Antes, si me despertaba sin energía creativa, automáticamente asumía que no podía hacer trabajo de calidad ese día. Ahora entiendo que mi capacidad de crear está disponible independientemente de cómo me sienta, y que de hecho, comenzar a trabajar sin sentirme particularmente motivada muchas veces genera la motivación que estaba esperando. Pero antes de enseñarte el método estoico específico para romper la dependencia de la motivación, necesitas entender exactamente qué está pasando en tu cerebro cuando procrastinas esperando inspiración. Tu cerebro tiene dos sistemas principales de toma de decisiones. El sistema límbico, que funciona basado en emociones inmediatas, impulsos, y la búsqueda de gratificación instantánea. Y la corteza prefrontal, que funciona basada en objetivos a largo plazo, valores conscientes, y la capacidad de retrasar gratificación por resultados más importantes. Cuando esperas motivación para actuar, estás esencialmente entregando el control de tu vida al sistema límbico, que siempre va a preferir actividades fáciles y placenteras sobre actividades desafiantes pero importantes. La motivación es una función del sistema límbico. Aparece cuando tu cerebro primitivo percibe que una actividad será inmediatamente gratificante, fácil, o cuando estás en un estado emocional elevado que hace que cualquier actividad parezca más atractiva. Pero las cosas más importantes de la vida raramente son inmediatamente gratificantes. Construir una carrera, mantener relaciones profundas, desarrollar habilidades valiosas, crear algo significativo. Todas estas cosas requieren esfuerzo sostenido a través de periodos donde no sientes ganas de hacerlas. Si esperas motivación para hacer cosas importantes, estás esperando que tu cerebro primitivo se entusiasme con actividades que por definición no están diseñadas para entusiasmar a tu cerebro primitivo. Es como esperar que un niño de 5 años se emocione con la idea de hacer la declaración de impuestos. No va a pasar, no porque el niño sea malo, sino porque su sistema está optimizado para otras cosas. La procrastinación no es pereza, no es falta de disciplina, no es un defecto de carácter. La procrastinación es el resultado natural de depender del sistema equivocado de tu cerebro para tomar decisiones sobre actividades importantes. Cuando desarrollas la capacidad de actuar desde tu corteza prefrontal independientemente de lo que esté haciendo tu sistema límbico, la procrastinación se disuelve naturalmente. Los estoicos desarrollaron técnicas específicas para fortalecer lo que Marco Aurelio llamaba la capacidad de acción racional, la habilidad de actuar basándote en lo que sabes que es correcto hacer en lugar de en lo que sientes ganas de hacer en cualquier momento específico. No se trataba de suprimir emociones o de convertirse en robots, sino de desarrollar la libertad de elegir tus acciones conscientemente en lugar de ser controlada por impulsos automáticos. El método estoico para eliminar la dependencia de la motivación tiene 4 componentes específicos que se practican sistemáticamente hasta que se vuelven automáticos. El primer componente es lo que Epicteto llamaba la separación consciente. Cada vez que notes que estás posponiendo una acción importante porque no te sientes motivada, conscientemente separas la acción del estado emocional requerido para esa acción. Te dices algo específico. Esta actividad es importante independientemente de cómo me sienta ahora. Mi capacidad de hacerla bien no depende de mi estado de ánimo actual. Puedo comenzar ahora y la motivación aparecerá durante el proceso. Esta separación consciente es crucial porque rompe la asociación automática entre sentirse bien y actuar productivamente. La mayoría de las personas han condicionado inconscientemente sus cerebros para creer que la acción productiva requiere un estado emocional específico. La separación consciente recondiciona tu cerebro para entender que estas son dos cosas completamente independientes. María practicó esto específicamente con su trabajo creativo. Cada mañana, cuando se sentaba frente a su computadora y notaba la familiar resistencia interna, en lugar de interpretar esa resistencia como una señal de que no era el momento adecuado para trabajar, conscientemente se decía, mi habilidad para diseñar está disponible ahora.
Independientemente de si me siento inspirada o no, voy a comenzar con una tarea pequeña y dejar que la inspiración aparezca durante el trabajo. El segundo componente es lo que Marco Aurelio llamaba el principio de la acción mínima viable. En lugar de esperar hasta sentirte completamente motivada para comenzar una tarea grande, identificas la acción más pequeña posible relacionada con esa tarea y te comprometes únicamente a esa acción mínima. No te comprometes a trabajar durante 3 horas, te comprometes a trabajar durante 10 minutos. No te comprometes a completar todo el proyecto, te comprometes a completar un paso pequeño. Este principio funciona porque esquiva completamente la resistencia del sistema límbico. Tu cerebro primitivo puede resistirse vigorosamente a la idea de trabajar durante 3 horas en algo desafiante, pero raramente se resiste a la idea de trabajar durante 10 minutos. Y lo que sucede consistentemente es que una vez que comienzas, la motivación que estabas esperando aparece naturalmente durante la acción. Marco Aurelio escribía en su diario: al amanecer, cuando tengas problemas para salir de la cama, dite: tengo que ir a trabajar, como un ser humano. ¿Para qué estoy aquí? Si no es para hacer el trabajo para el cual nací y fui traído al mundo, ¿o es esto para lo que fui creado? ¿Para yacer en la cama y mantenerme caliente? Pero esto es más placentero. ¿Naciste para sentir placer? En lugar de esperar sentirse motivado para comenzar su día como emperador, se comprometía únicamente a levantarse y dar el primer paso, sabiendo que la energía para el resto del día aparecería una vez que comenzara a moverse. María aplicó este principio configurando lo que ella llamaba compromisos microscópicos. En lugar de planificar trabajar en un proyecto grande hasta sentirse completamente terminada, se comprometía únicamente a abrir el archivo del proyecto y trabajar durante 15 minutos. Invariablemente, después de 15 minutos de trabajo, tenía suficiente momentum y claridad para continuar de manera natural. El tercer componente es lo que Séneca llamaba el reconocimiento de la resistencia como información. En lugar de interpretar la resistencia interna, la falta de ganas, o la sensación de no estar preparada como señales de que no debes actuar, conscientemente las reinterpretas como información útil sobre el estado de tu sistema límbico, pero completamente irrelevante para tu capacidad de actuar productivamente. Cuando sientes resistencia hacia una tarea importante, en lugar de preguntarte cómo puedes hacer que la resistencia desaparezca, te preguntas qué puedo aprender de esta resistencia y cómo puedo actuar de manera útil a pesar de ella. La resistencia no es tu enemiga. Es simplemente tu cerebro primitivo haciendo su trabajo de protegerte del esfuerzo y la incomodidad. Pero tú tienes la opción de agradecer a tu cerebro primitivo por la información y luego actuar basándote en tus objetivos conscientes en lugar de en sus impulsos protectivos. Séneca escribía extensamente sobre esto en sus cartas a Lucilio. Describía días donde se despertaba sintiéndose completamente sin energía para escribir, sin inspiración para pensar profundamente, sin ganas de hacer el trabajo intelectual que sabía que era importante. Pero había desarrollado la práctica de usar esos sentimientos como información sobre su estado interno sin permitir que controlaran sus acciones externas. Es como el clima emocional, escribía. Puedo notar que está lloviendo en mi paisaje interior. Puedo tomar nota de esa información. Puedo ajustar mis expectativas sobre cómo se sentirá el trabajo hoy. Pero no puedo permitir que la lluvia emocional determine si hago o no el trabajo que sé que es importante hacer. El cuarto componente es lo que Epicteto llamaba la celebración de la acción independiente. Cada vez que actúas productivamente sin esperar motivación previa, conscientemente reconoces y celebras esa acción como un ejercicio de libertad genuina. No celebras únicamente los resultados del trabajo. Celebras específicamente tu capacidad de actuar basándote en principios conscientes en lugar de impulsos automáticos. Esta celebración no es autofelicitación superficial, sino reconocimiento profundo de que has ejercitado una de las capacidades más fundamentales del ser humano consciente, la capacidad de elegir tu comportamiento basándote en tus valores en lugar de en tus fluctuaciones emocionales momentáneas. Cada vez que actúas sin esperar motivación, fortaleces este músculo de libertad interior. María desarrolló un ritual específico para esto. Al final de cada día donde había trabajado productivamente sin sentirse particularmente motivada, se tomaba un momento para reconocer conscientemente:
Hoy ejercité mi libertad de actuar basándome en mis objetivos conscientes en lugar de mis impulsos emocionales. Esto es exactamente lo que significa ser un ser humano libre y responsable. Cuando María implementó estos 4 componentes sistemáticamente durante 3 meses, experimentó una transformación que ella misma describía como recuperar el control de su vida profesional. Su productividad se multiplicó no porque trabajara más horas, sino porque había eliminado los periodos largos de procrastinación esperando inspiración. Su calidad de trabajo mejoró porque ya no postergaba proyectos importantes hasta el último minuto cuando finalmente la presión externa creaba la urgencia que su motivación interna no proporcionaba. Pero el cambio más profundo fue algo que María no había anticipado. Desarrolló lo que ella llamaba confianza en su propia capacidad de acción. Ya no vivía a merced de sus fluctuaciones emocionales diarias. Ya no se sentía víctima de su propia inconsistencia motivacional. Había desarrollado la certeza profunda de que podía actuar constructivamente sin importar cómo se sintiera en cualquier día específico. Antes, mi vida profesional era como una montaña rusa emocional, me contó. Buenos días donde me sentía inspirada y lograba mucho, seguidos por semanas de días mediocres donde no me sentía motivada y no lograba casi nada. Ahora mi vida profesional es como un tren que sigue su ruta independientemente del clima. Puedo tener días donde me siento más energizada y días donde me siento menos energizada, pero mi productividad se mantiene consistente porque ya no depende de cómo me sienta. La neurociencia moderna ha validado completamente estos principios estoicos. Los estudios han demostrado que las personas que actúan consistentemente sin esperar motivación desarrollan mayor densidad de materia gris en la corteza prefrontal, específicamente en las regiones asociadas con el autocontrol y la toma de decisiones a largo plazo. También desarrollan menor dependencia de la dopamina externa para iniciar acciones productivas, lo que significa que se vuelven menos dependientes de sentirse bien para actuar bien. Más fascinante aún, las investigaciones han mostrado que el acto de comenzar una acción sin motivación previa activa las mismas regiones cerebrales asociadas con la motivación intrínseca. En otras palabras, actuar sin motivación genera motivación, exactamente como los estoicos habían observado empíricamente hace 2000 años. Este principio tiene implicaciones profundas que van mucho más allá de la productividad profesional. Cuando desarrollas la capacidad de actuar basándote en principios conscientes en lugar de impulsos emocionales, desarrollas verdadera libertad interior. Ya no eres esclava de tus estados de ánimo, de tus niveles de energía, de tu inspiración esporádica. Tienes la capacidad de dirigir tu vida según tus valores más profundos, sin importar qué clima emocional esté experimentando tu paisaje interior. Marco Aurelio escribió algo que resume perfectamente esta transformación. Tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Cuando esperas motivación para actuar, esencialmente estás entregando el poder sobre tu vida a eventos internos que están fuera de tu control directo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tan inspirada te sientes? ¿Cuánta energía tienes en cualquier momento dado? Cuando desarrollas la capacidad de actuar sin motivación previa, recuperas ese poder y lo diriges hacia lo que realmente puedes controlar, tus acciones conscientes. Séneca tenía una práctica específica que llamaba el ensayo de dificultad voluntaria. Ocasionalmente, de manera completamente intencional, elegía hacer tareas importantes en días donde se sentía particularmente sin ganas de hacerlas, específicamente para entrenar su capacidad de actuar independientemente de su estado emocional. No era masoquismo, sino entrenamiento estratégico de una habilidad crucial. Es como entrenar para un maratón, escribía. No esperas hasta sentirte completamente energizado y motivado para correr, porque sabes que el día de la carrera podrías no sentirte perfecto. Entrenas en días donde te sientes bien y en días donde no te sientes tan bien, para desarrollar la capacidad de rendir independientemente de las condiciones internas. Epicteto, quien había experimentado la falta de control externo más extrema como esclavo, desarrolló la comprensión más profunda sobre la importancia de la acción independiente del estado emocional. Sabía que si condicionaba su capacidad de actuar constructivamente a sentirse bien, esencialmente se estaría esclavizando a circunstancias que estaban completamente fuera de su control.
No puedes controlar qué emociones surgen, escribía, pero siempre puedes controlar qué acciones tomas en respuesta a esas emociones. Esta es la diferencia entre un ser humano libre y un ser humano esclavizado a sus impulsos internos. Cuando implementas sistemáticamente el método estoico para actuar sin motivación previa, inicialmente puede sentirse extraño o incluso contranatural, especialmente si has pasado años condicionando tu cerebro para creer que la acción productiva requiere un estado emocional específico. Tu sistema límbico puede resistirse, puede generar más excusas, puede intensificar la sensación de que no es el momento adecuado para actuar. Esta resistencia es completamente normal y esperada. Es simplemente tu cerebro primitivo tratando de protegerte del esfuerzo y mantenerte en la zona de comodidad. La clave está en reconocer esta resistencia como información útil sobre el estado de tu sistema límbico, agradecer a tu cerebro por tratar de protegerte, y luego actuar basándote en tu corteza prefrontal de todas maneras. Es crucial entender que no se trata de ignorar brutalmente tus emociones o de forzarte a hacer cosas de manera que genere burnout. Se trata de desarrollar la flexibilidad de poder actuar constructivamente incluso cuando tus emociones no están perfectamente alineadas con la acción que necesitas tomar. Se trata de expandir tu rango de acción más allá de los momentos donde te sientes perfectamente motivada. María me describió esta diferencia con una metáfora perfecta. Antes, podía actuar productivamente únicamente cuando todas las condiciones internas eran perfectas, como un automóvil que solo funciona cuando el clima es perfecto. Ahora puedo actuar productivamente en una variedad mucho mayor de condiciones internas, como un automóvil que funciona con lluvia, con sol, con frío, con calor. No ignoro el clima interno. Simplemente no permito que determine si voy o no hacia mi destino. Los 4 componentes del método estoico funcionan sinérgicamente para crear una transformación gradual pero profunda en tu relación con la acción productiva. La separación consciente rompe la asociación automática entre sentirse bien y actuar bien. El principio de la acción mínima viable esquiva la resistencia del sistema límbico y genera momentum natural. El reconocimiento de la resistencia como información te libera de interpretar sentimientos difíciles como señales de que no debes actuar. La celebración de la acción independiente fortalece tu identidad como persona capaz de actuar basándose en principios conscientes. No necesitas implementar los 4 componentes perfectamente desde el primer día. Como cualquier habilidad, la capacidad de actuar sin motivación previa se desarrolla gradualmente con la práctica constante. Puedes comenzar con el componente que te resulte más accesible y gradualmente incorporar los otros según te sientas cómoda. Lo importante es la práctica consistente, no la perfección inmediata. Es mejor aplicar imperfectamente estos principios durante 30 días que aplicarlos perfectamente durante 3 días. Cada vez que actúas sin esperar motivación previa, fortaleces los circuitos neuronales asociados con la acción consciente y debilitas los circuitos asociados con la dependencia emocional. También es importante entender que habrá días donde olvides aplicar estos principios y vuelvas a los patrones anteriores de procrastinación esperando inspiración. Esto es completamente normal y esperado. Los estoicos no pretendían alcanzar perfección inmediata, sino desarrollar gradualmente mayor libertad interior. Séneca tenía una frase perfecta para esto. Cada día es una oportunidad para practicar la libertad de actuar basándote en principios conscientes en lugar de impulsos automáticos. Cada acción es una chance de fortalecer tu capacidad de ser la autora de tu propia vida en lugar de víctima de tus fluctuaciones emocionales. Cuando María completó 6 meses de práctica consistente del método estoico, me describió la transformación con palabras que capturan perfectamente la esencia de esta libertad. Antes, viví esperando que la vida se sintiera correcta para poder vivir correctamente. Ahora vivo correctamente independientemente de cómo se sienta la vida. Y paradójicamente, esto hace que la vida se sienta mucho mejor la mayoría del tiempo. Esa es la promesa del método estoico para eliminar la dependencia de la motivación. No que siempre te sientas motivada, sino que desarrolles la libertad de actuar constructivamente independientemente de cómo te sientas. No que elimines las fluctuaciones emocionales naturales, sino que dejes de ser controlada por ellas. Tu procrastinación no se va porque esperas motivación.
La motivación es esporádica, impredecible, completamente fuera de tu control directo. Pero tu capacidad de actuar basándote en principios conscientes está disponible en cualquier momento, bajo cualquier condición emocional, sin importar cómo te sientes. Los 4 componentes están aquí: separación consciente entre acción y estado emocional, principio de la acción mínima viable para esquivar la resistencia límbica, reconocimiento de la resistencia como información útil pero irrelevante para la acción, y celebración de cada ejercicio de libertad interior. La práctica comienza ahora. No cuando te sientas motivada, no cuando las condiciones sean perfectas, no cuando tengas más energía. Ahora, tu libertad de actuar conscientemente te está esperando. Es hora de dejar de ser víctima de tus fluctuaciones emocionales y convertirte en la autora consciente de tu propia vida.